último bloque de Más Positivo y, como corresponde a nuestro bloque jurídico, parte ahora ya. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, si usted escucha, va a sonar así como, ¿qué es esto? No se preocupen, vamos a hablar sobre la posesión notoria del Estado civil, pero para eso, como yo no soy experta, aquí nuestros amigos de Juris Maule están disponibles para comentarnos todos los detalles. Y para eso me voy a girar un poquito, voy a recibir a mi amiga de la casa ya, Isidora Villalobos. Isi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Fran, muy bien, ¿y tú? Muchas Oye, gracias. bien contenta, hace tiempo no te Sí. veía. Pablo se tomó la tribuna muchas semanas, así Sí. que ya correspondía que vinieras tú a vernos el día de hoy. Totalmente, Sí, súper bueno, contenta. ya estaba hablando entonces lo que es la posesión notoria del Estado civil. Entonces, para ir contextualizando, comentémosle a la gente, definamos qué es. Mira, la posesión notoria del Estado civil se encuentra regulada en el artículo 200 de nuestro Código Civil y consiste básicamente en que el padre, la madre o ambas personas hayan tratado a su hijo como tal y hayan proveído su educación, su crianza y hayan presentado a esta persona como su hijo en el vecindario, con sus amigos, con sus deudos y en general que esta posesión notoria haya durado mínimo 5 años de manera ininterrumpida. Mira, o sea, en realidad es más simple de lo que uno pensaba. Yo Exacto. pensaba que, bueno, ok, tú decías, bueno, cuando, hay un plazo para interponer esta acción, como decías, bueno, hablaste de los 5 años, pero ¿hay algún plazo extra o dentro de esos 5 años? Mira, los 5 años en realidad más que un plazo son un requisito. Estos 5 Perfecto. años se refieren a que esta persona haya sido tratada como hijo de su padre o de su madre durante estos 5 años de manera ininterrumpida, pero en cuanto al plazo para poder ejercer esta acción, en realidad podemos decir que esta acción es, no tiene plazo, es decir, es imprescriptible, debido a que se puede interponer o deducir esta acción en cualquier momento, ¿ya? Y puede deducirse esta acción tanto de manera activa como de manera pasiva, en el sentido de que uno puede demandar por la posesión notoria de Estado civil de hijo y también puede defenderse a través de la posesión notoria, ¿ya? Que son varios casos que vamos a ir analizando a lo largo de este bloque. Eso, me gustaría saber, porque ya hablamos de algunos requisitos, pero también quiénes pueden solicitarla, porque hablamos aquí de los padres, del hijo, ¿quiénes pueden solicitar esto? Miren, esta acción la puede solicitar tanto el padre como la madre en contra del padre biológico, es decir, o de la madre biológica, es decir, aquella persona que en el certificado de nacimiento sale como el padre o la madre de determinada persona, para poder impugnar esta filiación determinada y, en definitiva, que predomine la posesión notoria de estado de hijo. Puede hacerlo, por ejemplo, Juanito crió a Pedrito durante toda su vida, pero Juanito no es su papá biológico y Pedrito está en el registro civil como hijo de Manuel. Ya, perfecto. Entonces, Juanito demanda a Manuel y demanda a María, que es la madre que es la biológica. madre biológica y que también su pareja durante muchos años, y los demanda para que, en definitiva, la partida de nacimiento de Pedrito se modifique y así aparezca como hijo de su padre de crianza, por Perfecto. decirlo de alguna manera. Eso en cuanto a los padres. Esto puede ser tanto madre como padre, pero generalmente pasa más como padre porque muy bien sabemos que en la sociedad en general son los padres quienes se ausentan de la vida de los hijos y generalmente viene la pareja de la mamá de forma posterior a criar a este hijo que ya había nacido antes de esta unión sentimental. También existe la posibilidad de que el hijo demande a su padre, ¿ya? En este sentido, el hijo puede demandar a su padre para que su padre lo reconozca como hijo porque lo ha criado durante más de 5 años, ¿ya? Esta es la razón por la cual se creó esta acción, ¿ya? Porque, si se acuerdan y si vieron el día en donde yo hablé acerca de la filiación puede sonar como un término muy complejo, pero en realidad es este vínculo jurídico que une a una persona con otra cuando uno es padre del otro, claro, o hijo del padre, ¿ya? Entonces, hay personas que tienen su filiación determinada y personas que no tienen su filiación determinada. Por ejemplo, una persona que nace, su madre lo inscribe y el padre, porque no lo reconoce en el registro civil, queda con filiación paterna no determinada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que este niño quedó con una filiación paterna no determinada. Sin embargo, su padre
él sabe quién es su padre y lo crió, pero nunca lo reconoció. Entonces, este artículo 200, cuando se crea hace muchos años atrás, se creó para aquellos hijos que no fueron reconocidos voluntariamente por los padres y que lo demandan para que, por la posesión notoria del estado de hijo, a pesar de no ser biológicamente su hijo, puedan, en definitiva, tener el apellido de ese padre y tener todos los derechos que nacen en virtud de esta relación de filiación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos hijos hace muchos años atrás que no fueron reconocidos voluntariamente por su padre, pero que sí su padre los crió y su padre se murió, por ejemplo, y no era su papá biológico? Papá biológico ni siquiera se sabe quién es. Claro. Pero se murió el papá y el hijo fue siempre tratado como hijo, pero no fue reconocido y quiere ser parte de la sucesión, es decir, quiere tocar su parte en la herencia. Puede demandar a los herederos de su padre, es decir, a sus hermanos sí reconocidos. O puede demandar a la sucesión de su padre, por ejemplo, a la cónyuge que sobrevivió, es decir, que no murió y que quedó como viuda. Entonces, esta acción, cuando se reglamentó, era para estos casos en donde el hijo no había sido reconocido, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el padre quiere reconocer a su hijo, lo puede hacer a través de un simple trámite administrativo, que es en el registro civil, en donde dice, yo quiero reconocer a Pedrito, que no tiene filiación determinada, como mi hijo. Y es un acto, como nosotros le llamamos en derecho, un acto jurídico unilateral. Es decir, para que este acto tenga validez, solamente requiere de la voluntad de una sola persona. Por eso es unilateral y no bilateral, que es cuando requieren la voluntad de dos personas. Es decir, una persona que no tiene la filiación paterna determinada puede ser reconocida como hijo de cualquier persona sin su consentimiento. O sea, por ejemplo, si tú tenías un apellido X y tu papá nunca te reconoció y tu papá no tienes un padre ante el registro civil, cualquier persona puede ir y reconocerte como padre. Aunque suene súper loco, es así. Mira. Sin el consentimiento del hijo incluso. Sin embargo, esta acción fue mutando en el tiempo, Fran, porque hay un artículo del Código Civil que establece que entre la prueba biológica, es decir, entre el examen de ADN y la posesión notoria de estado de hijo, se prefiere la prueba biológica y el código así lo establece. Sin embargo, esto ha ido mutando un poco con el cambio de la sociedad, porque hemos visto que la familia chilena ha cambiado mucho en cuanto a su conformación y en cuanto a las personas que conforman la familia. Entonces hemos visto muchos casos de niños que tienen un apellido, biológicamente son hijos de tal persona, en el registro civil fueron reconocidos por tal persona, incluso se fijaron al alimento porque el padre fue demandado por alimentos, hay una deuda de alimentos y todo. Sin embargo, el padre de crianza, que lo denomino yo de esta manera, no es un término... no, pero para que se entienda, el padre de crianza demanda al papá. Lo demanda y le dice, ¿sabes qué? Yo hace 18 años que me estoy encargando de su educación, de su salud, de su alimentación, mi familia lo conoce como mi hijo, él me reconoce como padre, y la jurisprudencia ha cambiado en el sentido de que no se ha apegado estrictamente a la ley porque la prueba biológica no está predominando por sobre el estado de hijo, o sea, por la posesión notoria de estado de hijo. Y eso se encuentra muy ligado también con un principio que yo siempre menciono en esta hora, que es el principio de poder proteger a los niños, ¿ya? De que lo que prima en el derecho de familia es la protección de los niños. Y obviamente para el derecho de familia va a ser mucho más importante que un niño sea reconocido como hijo de su padre de crianza y no como hijo de su padre biológico, porque ha sido así reconocido en el colegio, en sus actividades extraprogramáticas, con sus amigos, en su vecindario, etc. Entonces, esta acción ha ido mutando a través del tiempo gracias a este como cambio que ha habido en la sociedad, en donde la jurisprudencia, es decir, las sentencias de los tribunales de justicia han reconocido que un padre, a pesar de que no sea el padre biológico, puede ser el padre y se puede cambiar la partida de nacimiento y establecer que una persona es el padre de otra persona a pesar de que la prueba biológica diga lo contrario. Perfecto. Entonces, en el fondo, en el caso de acogerse lo que es esta acción,
Básicamente lo que radica es que se regule la situación del hijo, también de los padres en este caso, y que en el fondo también se puedan adquirir los derechos correspondientes por parte también del menor en este caso. Y sí, mira, una duda que a mí me quedó pendiente, porque esto lo pueden hacer los hijos, pero ¿desde qué edad? Porque obviamente sabemos que cuando somos pequeños tienen que cumplir la mayoría de edad para ellos, por ejemplo, proceder a este trámite legal, o lo pueden hacer antes con un tutor, por ejemplo, que en este caso podría ser la madre, quizás, no sé, para que también podamos resolver esa duda. Ambas. De hecho, diste en el clavo, porque tiene un muy buen instinto jurídico. Mira, puede hacerlo el hijo mayor de edad y puede hacerlo el hijo menor de edad representado por su madre o por su padre, demandando entonces a la madre o al padre que ha ejercido estos actos durante mínimo 5 años de manera ininterrumpida y que han demostrado que ella o él ha querido demostrarle a la sociedad en general que esta persona es su hija. Perfecto. Y para que también sepan y se vayan derechito, ¿ante qué tribunal tienen que hacerlo? Este tipo de solicitud se tiene que hacer ante el Tribunal de Familia y siempre tiene que ser una demanda elaborada por un abogado, no es una solicitud que uno pueda hacer de manera voluntaria, una persona que sin representación de un abogado. Una persona natural, por así decirlo. Claro, una persona natural no puede hacerlo de manera voluntaria ni tampoco individual, sino que tiene que estar representado por un abogado, ya sea un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial o de las clínicas jurídicas de las universidades, o un abogado particular, como es el caso de nuestro estudio, que llevamos muchos de estos casos y que es muy común que las personas quieran saber cómo hacerlo, porque tienen la duda acerca de si yo hago este trámite, ¿a mi hijo le cambia el apellido? La respuesta es sí. A tu hijo le va a cambiar el apellido y va a tomar el apellido del padre de crianza, si es que este juicio es favorable. Y también es súper importante tener en consideración que si tienen contacto con el padre biológico, lo más importante, a mi parecer, es el hecho de que le comuniquen al padre biológico de esta decisión, de demandarlo. Claro, si existe buena comunicación, si existe contacto, claro, si que se informe en el fondo. Que se informe, porque si él está de acuerdo va a ser todo mucho más fácil. Eso te iba a decir, claro, va a ser mucho más expedito si todas las partes están de acuerdo, ¿cierto? Porque él se puede oponer. Y en el fondo todavía sigue existiendo un artículo de nuestro Código Civil que dice que la prueba biológica prima por sobre la posesión notoria de estado de hijo. Entonces es importante que el padre biológico quiera poder acceder a esta solicitud que está haciendo la persona, y también, y como un dato o un tip que es importante considerar, el hecho de que si están reguladas las pensiones de alimentos y hay deuda, se puede, coloquialmente hablando, muñequear un poco en el sentido de, mira, déjanos que se acceda a esta solicitud, Pedrito pasa a ser hijo de Juanito, pero nosotros te eliminamos la deuda, te condonamos la deuda. De aquí hacia atrás nosotros no te vamos a dejar ninguna deuda de pensión de alimentos, y de aquí en adelante, por supuesto, tus obligaciones como padre desaparecen. Claro. Y pasan al nuevo padre, porque luego de que se cambie la filiación de este niño, el nuevo padre va a tener, todas las obligaciones y los derechos. Tiene derecho, por ejemplo, al régimen de relación directa y regular, conocido como visitas, tiene obligaciones de alimentos, y se crean también los derechos sucesorios. Y los derechos sucesorios no solamente para que el hijo herede del padre, sino que también para que el padre herede del hijo, en el lamentable caso de que el hijo fallezca antes que el padre. Entonces, todos esos derechos que nacen de la filiación nacen también con esta sentencia favorable para el padre de crianza que ha demandado. Oye, qué excelente tip, así que ya lo saben, porque al final es un buen acuerdo para, Exacto. Incluso porque hay padres que, o bueno, tutores, voy a hablar porque madres en algunos casos también menor cifra, que tienen deudas que son bastante grandes, entonces puede llegar a un buen acuerdo y ellos después ya continúan con su vida. Pero en el caso, vamos a ponernos las dos situaciones, en el caso de que ya todas las partes estén de acuerdo, ¿cuánto podría tardar la tramitación de este proceso? Mira, estos procesos son largos, no son procesos fáciles, mínimo unos 9 meses a un año. Ya hay que tener bastante paciencia, porque en realidad el derecho de familia, y como le dije anteriormente, gira alrededor del alrededor del principio del interés superior del niño, y por ende va a ser un proceso bastante meticuloso, en el sentido de en realidad probar que el hijo realmente tiene la posesión notoria del estado civil de hijo. O sea,
no es fácil probar que una persona ha sido realmente tratada como hijo y criada como un hijo a lo largo de a lo menos 5 años. O sea, se tiene que probar a través de testigos, de prueba documental, de fotos, por ejemplo, que acompañen, en donde, no sé, el padre ha acompañado a su hijo en los últimos cumpleaños, a través licenciatura, por ejemplo, claro, actividades familiares. Que haya sido, por ejemplo, el apoderado en el colegio. Ah, entonces esos registros también pueden servir también como sirven claro. Todas las pruebas que digan relación con este lazo o este vínculo familiar, que a pesar de que no hay un vínculo biológico o sanguíneo, todas estas pruebas que tengan relación con ello sirven. Entonces, es súper importante que también tengan claro que antes de demandar tienen que recabar, por ejemplo, toda la prueba que sirva para ello. O sea, no es llegar y decir yo soy padre de, porque la justicia también tiene que ser seria en el sentido de que están decidiendo acerca del apellido de una persona, acerca de la afiliación de una persona y en consecuencia acerca de los derechos y obligaciones que nacen de esta afiliación. Eso. Bueno, hablamos de algunos derechos, por ejemplo, de la asociación de herencia, eso, pero ¿qué otros derechos también se obtiene cuando ya se concreta lo que es esta declaración de posesión notoria? Bueno, como te dije anteriormente, se crean derechos y obligaciones, que eso es muy importante, porque un padre tiene derecho de, por ejemplo, ver a su hijo, tiene el derecho de suceder a su hijo si es que lamentablemente fallece antes, pero también hay obligaciones, como la obligación de alimentos, que es la principal y que es la que más importa a la hora de criar un hijo. Entonces, es importante entender que estas obligaciones y estos derechos van a, de cierta manera, trasladarse de una persona a otra. O sea, el padre biológico va a dejar de ser padre ante los ojos de la ley y esta partida de nacimiento se va a modificar y, por ende, los derechos de ese padre van a extinguirse y van a trasladarse a este nuevo padre que demandó por la posesión notoria del estado de hijo. Entonces, también los derechos patrimoniales y los sucesorios que dije anteriormente, y en general los que nosotros conocemos como son visitas y alimentos. Claro, básicamente, entonces de ahí es una decisión que no se puede tomar a tontería locas, tiene que ser seguros, obviamente, como decías tú, una crianza de varios años y que es muy común eso, que hay personas que se hacen cargo de los niños, que los crían como tal, entonces claro, es una buena forma para regular lo que es esto. En este caso, ¿hay otros casos de filiación, reclamación de filiación, por ejemplo? ¿Ante quién se presenta y qué plazo tienen también? La reclamación de filiación también la puede hacer el padre biológico cuando en realidad... Eso no había faltado, el biológico también lo puede hacer. El padre biológico que no reconoció a su hijo y que fue reconocido voluntariamente por otra persona. Y ese padre biológico puede demandar al otro, no por la posesión notoria del estado de hijo, sino que porque él es padre biológico. O sea, en el fondo, por la prueba biológica, con eso ya se podría sustentar, podría, ¿cierto? claro, por ejemplo, pero para ese caso es súper importante que esta acción sea ejercida de manera rápida. ¿Por qué? Porque la posesión notoria puede primar por sobre la prueba biológica cuando han habido muchos años. Claro. Porque, por ejemplo, yo soy hombre y tengo un hijo. No lo reconocí, porque por circunstancias, no lo reconocí. Y pasa un año y me entero de que mi hijo biológico, que no reconocí, fue reconocido voluntariamente por otra persona. Entonces, yo tengo que entender que dentro de sus 5 primeros años de vida puede estar siendo criada por otra persona y puede adquirir este requisito, puede obtener este requisito de tener la posesión notoria del estado del hijo. Entonces, ojalá demandar antes de los 5 años para que el padre que lo inscribió voluntariamente como su hijo, luego no tenga esta posesión notoria. Porque si pasan esos 5 años, va a poder oponerse y decir, mira, yo tengo la posesión notoria, yo soy el padre, yo lo he criado, y ahí yo lo he mantenido. Ya cuesta y ahí mucho. Ya es difícil, ahí ya se pone cuesta arriba. Entonces, el padre biológico puede demandar al padre de crianza, pero siempre ojalá que lo haga antes de que pasen 5 años desde que lo está criando, porque si no se va a poner cuesta arriba el juicio. Sí, pues no se le ocurre cuando ya tenga 15 el pajarito, pues. Claro, no, pero aquí entonces le entregamos todos los tips, todas las recomendaciones, y en todos los casos, ya sea la madre, el padre biológico, el padre de crianza también, y por supuesto, lo más importante, el hijo o la hija. Así Exacto. Que ya lo sabes. Y sí, muchas gracias por aclararnos todo esto, porque, insisto, yo antes de partir yo te dije, oye, esto es chino mandarín, vamos a aclarar, y en realidad era más fácil, pero ojo, suena fácil en la práctica, pero usted ahí, en la teoría, en todo el intelecto, se tiene que preparar con buenos abogados, y para eso Juris Maule lo tiene para usted. ¿Dónde los encuentra, Nisi?
A nosotros nos pueden encontrar en la calle 2 Sur con 2 Oriente, en el edificio Espacio Talca, que es el número 870, y nosotros estamos ubicados en el piso número 10, en la oficina 1019, y los dejamos cordialmente invitados para que conozcan nuestra oficina, conozcan a los abogados que componemos el estudio jurídico, y así podamos resolver todas sus dudas y sus problemas de relevancia jurídica y que estén de cierta manera entorpeciendo su vida, para que nosotros podamos ayudarlos y así solucionar todos sus problemas y pueda dormir tranquilo en las noches y no siga pensando, chuta, ¿qué voy a hacer? Que no me pagan la pensión de alimento, ¿qué voy a hacer? Que no puedo ver a mi hijo, o ¿qué voy a hacer con mi hijo en este caso, que es mi hijo, pero que ante la ley es hijo de otra persona? ¿Ves? Eso, muchas gracias, Isi, nos volvemos a encontrar contigo, con Pablo, la próxima semana. Bueno, esperemos que tu jornada vaya muy bien. Gracias. Eso, cuídate mucho. Muchas gracias. Y de esta forma nosotros comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos durante toda la semana. Les deseo ahí un sábado y un domingo relajado, que descanse, que coma sopaipillas también, pero haga deporte para que equilibre, pero de lunes a viernes solamente. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes y los invito a continuar con la programación de Canal 30. Chao, chao.